Vamos a orar en esta noche para comenzar. Permítame un segundito que ahora sí. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias Señor, en esta noche que estamos aquí, Padre, en tu presencia. Te pedimos gracias Señor, como siempre, te pedimos que nos ayudes Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que podamos, como siempre, Señor, atender a tu palabra, abrir el corazón, Señor, y que tu Espíritu nos hable, Señor, que tu Espíritu nos ayude y que podamos irnos edificados, Señor, con una buena palabra, Padre. Yo te pido que mis hermanos y yo también, Señor, podamos recibir ese mensaje que transforma el corazón, ese mensaje que nos enseña a caminar como caminó Cristo, y podamos, Señor, irnos de aquí llenos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra de hoy. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 8, segunda Corintios 8. Ahora sí, un poco mejor. Segunda de Corintios 8, verso 9. ¿Están ahí los hermanos ya? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, estamos compartiendo una serie nueva acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de otros puntos también. Y la serie llamada Una vida bendecida. Nosotros cuando escuchamos estas palabras, ¿verdad? Una vida bendecida, yo recuerdo donde yo me congregaba, el pastor cambió el saludo, lo cambió de Dios te bendiga, lo cambió a enriquecidos. Ese era el saludo de la iglesia, y el pastor a veces hasta se enojaba cuando le decíamos Dios te bendiga. Y decía, no, ya somos bendecidos, ¿verdad? Dígame enriquecido. Y yo recuerdo que cuando él decía este tipo de saludos, lo hacía por muchas razones que no tenía que ver exactamente con la esencia espiritual de por qué Jesús en este verso dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora, yo sé que usted a lo mejor pensaría, ¿verdad? ¿Qué haría un falso de la prosperidad con este verso? ¿Verdad? Dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y este verso, si lo conectamos al tema de la serie de las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice la palabra en Isaías, dice que el Señor dice, y miraré al que es pobre en espíritu. Y cuando la Biblia habla de riquezas y pobreza, siempre o mayormente puedo decir que se refiere a lo espiritual. En el Antiguo Testamento vemos un patrón acerca de riquezas terrenales, pero tenía que ver con vamos a decir, Dios permitió esto para que el hombre sepa que nada de eso llenaba, que esa no era la verdadera riqueza. Salomón escribió Eclesiastés y ahí está, en cada capítulo la palabra que repite, ¿cuál es? Todo es vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando vemos esta palabra, dice que Jesús, ¿verdad? Conocemos su gracia. Esta palabra gracia habla del favor de Dios, pero siempre tiene la idea, cuando se habla de la salvación, como en este caso, tiene la idea de dejarnos saber que es un regalo de parte de Dios. No es algo que Dios fue movido por nosotros, no se lo pedimos, sino que Dios fue movido en amor y nos regaló a su Hijo en este caso. Y esta palabra, ¿qué significa que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Bueno, si vamos a Filipenses, vamos a ver un ejemplo que se conecta con este versículo. Filipenses 2. Filipenses 2, vemos arriba del verso 1, su Biblia dice ahí en el subtema, ¿cómo dice?
humillación y exaltación. Pero primero dice humillación, ¿verdad? Entonces habla de que Jesús se humilló para luego ser exaltado. Entonces aquí hay mucho material. El verso 5 de este capítulo 2 de Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue lo que conllevó al Señor a hacerse pobre? Dice, el cual siendo Dios mismo, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otra versión diría, o sea, que no, al él saber que era Dios, ¿verdad? No sé, vamos a decir, dijo, bueno, yo soy Dios y de la única manera que puedo salvar a la humanidad es humillándome, no lo voy a hacer porque soy Dios. Dice que no se aferró a ese pensamiento. Dice verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y quiero que noten la palabra allí, condición, y condición allí habla no de pecado, sino de debilidad humana. Ahora Jesús, Dios encarnado, en este caso, sí, Dios encarnado, el cual es Jesús, Cristo, se humilló, dice que se hizo pobre, ¿verdad? Se hizo débil. El Dios de toda la creación que creó el agua, en la cruz tuvo sed. El Dios de la creación que creó los sentimientos, los sentidos, donde recibimos el tacto, donde sentimos los golpes o el placer y el deleite, sufrió en la cruz. El Dios que da vida murió en la cruz. O sea, vemos cómo Él se hizo pobre, se hizo hombre en este caso. Y esta palabra condición, antes de seguir leyendo aquí, le quiero leer este versículo de Romanos 5:12 para que vean un ejemplo. Dice Romanos 5, verso 12, usted se puede quedar ahí un momento, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Filipenses no se está refiriendo a ese tipo de condición, ¿verdad? Jesús no estaba muerto espiritualmente, Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo en este caso. La semilla del Espíritu fue plantado en María y Jesús representa al cristiano perfecto, al cristiano, por así decir, nacido de nuevo, ¿verdad? Nacido de la simiente de Dios. Entonces, Jesús no trajo en su ADN, no trajo ningún tipo de maldad, ningún tipo de pecado, ninguna herencia de Adán, sino que Él vino paralelamente, ¿verdad?, con el hombre, y Dios en la Virgen María, ¿verdad?, las mujeres solamente cargan la semilla, y allí dice que puso la semilla el Señor y nació Jesús. Entonces, cuando Jesús nace, en Él no había maldad, y hay una pregunta que muchas personas se hacen, y la pregunta es, si Jesús no podía pecar, si Jesús no es pecador, no tenía ni la intención de pecar, entonces ¿cuál era la tentación que Él estaba peleando? Es una pregunta importante. ¿Cuál era la tentación? ¿Con qué lo estaba tentando Satanás? Y bíblicamente es obvio. La tentación no era con el pecado en robar, matar, fornicar. La tentación era evadir el dolor. Esa era la tentación. Si se dan cuenta, cuando fue a Getsemaní le dijo al Señor, Señor, si hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera, pero hágase tu voluntad. Su batalla era con el dolor. Él sabía lo que le esperaba. Y como hombre humano, ¿verdad?, no pecador, pero humano, vino en una condición donde si se caía por causa de la depravación del pecado hacia lo natural, se golpeaba. Si de momento martillando algo, ¿verdad?, se le salía el martillo y le daba en un pie, se podía herir el pie. Entonces Él vino en la condición de Él era que estaba sujeto al dolor por causa del pecado, no por su pecado personal, porque Jesús no podía pecar porque la simiente de Dios estaba en Él. Era perfecto. Entonces vemos que la tentación en Jesús era el dolor, hermanos. O sea, cada decisión que Jesús tomaba era contra la voluntad de un hombre humano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, le dice a uno, en Lucas 9 le dice, sígueme. O sea, no, le dicen a él, te seguiré, Señor. Y dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde dormir. Ahora, eso significa humillación. El Dios de la creación no tiene ni una almohada, que quizás tenemos usted y yo una de ganso,
el cual él creó los gansos y le hizo las plumas y no tiene dónde a poner la cabeza. Entonces él se humilló y vivió incómodo. La gente lo maltrató, lo humillaron, lo llevaron a la cruz, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vemos cómo el Señor dejó su gloria. Entonces a eso se refiere la riqueza, dejó su gloria. Ahora, entonces, ¿cómo es que somos enriquecidos? ¿A qué se refiere cuando la palabra dice fuimos enriquecidos en Él? Vamos a terminar este verso de Filipenses, ¿verdad? Estamos en el verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria, tomando forma de un esclavo. La palabra allí es doulos o duolos, del griego, que significa el esclavo más esclavo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Una persona que no tiene dominio de sí, pero dice que se sometió como un siervo. Ahora, una de las cosas en Juan 13 que vemos al Señor hacer es lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Y dice que increíblemente cuando vemos ese acto allí, es algo que el creador del universo, hermanos, de rodillas con una toalla en la cintura, lavándole los pies a los discípulos, le estaba dando una instrucción de liderazgo, de amor al prójimo, de servicio sobre todo. Y el Señor de los cielos, ¿verdad? El Señor de todo el universo viene y dice que toma forma de siervo. Y luego dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, él mismo se humilló. Ahora, sí entendemos que fue humillado. La gente lo humilló, lo escupió, lo golpearon, pero fue bajo la decisión de él, porque si el Señor hubiese querido, en el momento que alguien le hubiese puesto un dedo, el Señor lo desaparece. O sea, lo fulmina. Tenía ese poder. Pero ¿qué era lo que le iba a permitir, en este caso al Señor, seguir la voluntad del Padre? Él se humilló. Él mismo se sometió a la voluntad del Padre. Dice, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y es aquí donde nos damos cuenta que ahora somos, ¿verdad?, en el tema que estamos compartiendo hoy, enriquecidos por la cruz. Ahora de este tema, estaré hablando mañana y el sábado con los jóvenes también y el domingo acerca de la cruz. Y cómo podemos, ¿verdad?, yo quiero que por un momento tratemos de pensar, ¿cómo podemos ver la cruz como un medio de enriquecimiento? Y claro, estamos hablando de enriquecimiento espiritual. ¿Cómo podemos ver la cruz como aquello que ahora nos enriquece? ¿Verdad? Y si miramos la cruz a simple vista, sin contextos bíblicos, se hace difícil tener la idea de cómo es posible que al Jesús humillarse, ahora nosotros podemos ser enriquecidos. Una de las cosas que podemos entender es lo siguiente. Vamos a leer, por ejemplo, en segunda de Corintios 5, versículo 21, fíjense lo que dice. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ahora nosotros, hermanos, merecíamos la condenación por causa de nuestra pobreza espiritual, pero Cristo se hizo pobre y el Señor le atribuyó al Señor, el Padre le atribuyó al Hijo la culpa de nuestros pecados, para que en lo que Jesús cargaba en la cruz con nuestros pecados, la justicia que Jesús merece se nos atribuye a nosotros ahora. Y es lo que vemos, lo que le llamamos la transferencia de cuando el hombre le ponía la mano al cordero, y era una transferencia allí al cordero como si le estaba pasando los pecados al animal. Cuando el animal lo mataban, entonces era como que el pecado estaba resuelto allí. Pero es la misma imagen. Cuando vemos a Jesús tenemos una deuda. Cuando vemos al hijo pródigo que vuelve a casa, la razón por qué el hijo pródigo pudo estar en paz y celebrar es porque mataron al becerro. Entonces siempre vemos muerte y celebración. Hoy podemos celebrar por la muerte del Señor, ¿verdad? Y cuando
el pueblo sale de Egipto, nos preguntamos, ¿dónde está la cruz allí? Bueno, ¿cuáles fueron las instrucciones en Éxodo 12? Dice, maten un cordero por familia y cómanselo, ¿verdad? Antes de salir, la salvación, lo primero antes de la salvación es la muerte del cordero. Y vemos que en Éxodo 12 le dice, maten un cordero por familia, tienen que comérselo completo. Y si sobra, tienen que quemar lo que sobra, porque tienen que comérselo todo. Jesús decía, el que no come mi carne, bebe mi sangre. O sea, el que no me toma por completo, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí vemos el cordero también inmolado simbólicamente a Jesús antes de pasar por el Mar Rojo, antes de atravesar de una etapa de la salvación a otra, el cual es la justificación. El Señor nos sacó de Egipto gracias a Jesús, que metafóricamente es el mundo. Pero hay algo en lo que quiero enfatizar más, y es acerca de las riquezas que la palabra ahora nos dice. Yo quiero que leamos un contraste en Deuteronomio 28, acerca de cómo se veían las riquezas en ese tiempo, las promesas de Dios. Pero, ¿cuántos se acuerdan? Una de las cosas que quiero tocar el domingo, cuando en Mateo 7 el Señor le dice a los que están allí, le dice, en aquel día me dirán, ¿cómo le dirán? Señor, Señor. Y yo les contestaré, nunca os conocí. De una manera irónica, ¿verdad? Eso mismo le pasó a Jesús en la cruz. El Señor clamó también, Dios mío, Dios mío. Y el Señor es como que si lo miró y le dijo, no le dijo apartaos de mí, hacedor de maldad, pero por la maldad que cargaba, no le contestó. Entonces Jesús tomó ese rechazo del Padre para que nosotros recibiésemos la reconciliación en el Padre. El Padre rechazó al Hijo para que podamos nosotros hoy tener paz con el Señor. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, las promesas de riquezas allí tenían que ver con lo terrenal, porque vemos en el Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego sale una lista de bendiciones. Bendiciones en salud, bendiciones de prosperidad económica, bendiciones de seguridad contra los enemigos, bendiciones contra la agricultura, los animales, el alimento, lo que podemos llamarle una vida perfecta aquí en la tierra. Ahora, yo quiero que noten que el verso dice, si tú obedeces perfectamente mi palabra, yo te bendigo con toda bendición. Ahora, si a nosotros nos hacen esa promesa, obviamente decimos, ¿verdad? No vamos a poder disfrutar de nada porque Santiago 2:10 dice que si rompemos un pecado, una ley, perdón, un mandamiento, todos, ¿verdad? ¿Cómo? Todos quedan rotos. Entonces, esto era una promesa a Jesús, el cual Jesús cumplió todas esas promesas, y esa bendición de Jesús se nos pasó a nosotros ahora. Ahora vemos la diferencia entre la gracia y la ley. Nosotros no podemos vivir por ley, sino por gracia. Ahora, al reconocer que Él es el perfecto, debemos de vivir en esa confianza de Jesús, de que Él cumplió lo perfecto. Y por eso si pecamos, tenemos la sangre que Él derramó en la cruz. Pero hay algo que quiero enfatizar. ¿Qué impacto tiene, en esto quiero que piensen en esta pregunta, ¿qué impacto tiene mi confianza en aquel que cumplió lo que yo debía? ¿Qué efecto tiene en mi vida eso? ¿Cómo usted ve eso? No es para que conteste, es para que le den mente a eso. O sea, ¿cómo es que al yo creer y confiar plenamente en lo que Jesús hizo, eso cambia mi vida? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que tiene esto un efecto en mi vida? Y es de la siguiente manera. Nosotros tenemos, de la manera que nosotros funcionamos, es, si estamos satisfechos, o sea, si estamos contentos, nuestras obras las hacemos, vamos a decir, en buen ánimo. Si nos agarran de buen humor y nos piden un favor, ¿qué decimos? Que sí siempre. Pero si nos agarran de mal humor, decimos, hoy no puedo. Entonces, si notan, todo lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, tiene que ver con cómo estamos aquí. Si estamos insatisfechos, hablaremos con amargura. Si estamos enojados, ofenderemos al prójimo. Si estamos completos, estamos contentos, llenos, no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estoy contento me da con llamar a toda mi familia, gente, y salir, y hasta me da deseo de abrazar a la gente.
cuando tengo ese gozo que como que sobresale. Entonces, fíjense cómo el fruto del Espíritu en nosotros produce buena actitud. El amor, el gozo, la paz y los otros frutos. Entonces, cuando yo veo a Cristo en la cruz, acuérdense que todos carecemos de perfección. ¿Cuántos se enojan cuando cometen un error? Todos nosotros, o sea, cuando la regamos, como dicen en México, ¿verdad? Cuando la echamos a perder, dicen en mi país. Cada vez que cometemos un error, es como que viene una frustración natural. Nadie quiere equivocarse. En decisión, en intento, cuando estamos aprendiendo en práctica, a veces no hemos podido abrazar de que todo lo aprendemos por práctica y disciplina repetida. Y nos equivocamos y sabemos que somos imperfectos, pero nos enojamos como quiera. Porque fuimos diseñados para ser perfectos, pero por el pecado caemos en la imperfección. Entonces ahora, cuando servimos a Cristo, aquellas cosas que yo hago para Él, la hago confiado en que Él es el perfecto, y eso me da paz, porque no tengo que probar que yo soy el mejor. No tengo que probar que soy el número uno o que tengo que competir con mi prójimo. O sea, no tengo que hacerlo, sino que Cristo es el perfecto. Entonces, cuando yo confío en Él, no tengo que intentar probarle al mundo que yo soy perfecto, sino que Él es perfecto. Y ahora somos enriquecidos en la cruz porque allí dice que en Hebreos 10:14 dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Nuestra perfección no tiene ahora que ver con el ojo humano. Cuando el Señor nos ve, por ejemplo, dice Mateo 5, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando el Señor nos ve a nosotros, ¿cómo es que Dios ve si somos o no somos perfectos? Y le voy a decir algo, no tiene nada que ver con nuestras obras, tiene que ver con nuestra confianza. Confianza significa entrarte dentro de... Y si nosotros nos escondemos en Cristo, cuando el Padre nos ve, ¿a quién ve? A Jesús. Por eso es que cuando vemos el arca, hermanos, es el mejor ejemplo que yo veo. Es de madera, pero la madera no se ve. El que hizo el arca sabe que es de madera y de oro. Pero el que ve el arca por primera vez sin haber visto cómo la hicieron, le preguntan, ¿de qué material, qué elemento es el arca del pacto? ¿Qué dicen? Es de oro, pero no saben que por dentro es de madera de acacia. Entonces significa que cuando estamos en Cristo, no se ven esas perfecciones. No podemos pecar, aunque al pecar, Cristo nos cubre con su sangre. Dice, alguno pecare, abogado tenemos, y su sangre nos limpia de toda maldad. En Él, cuando vivimos en ese estilo de vida, somos perfectos, somos santificados. Ahora, obviamente Dios sabe que somos imperfectos y la gente también. Pero Dios cuando nos mira, las obras que hacemos, en quién estamos confiando, ahí es donde somos enriquecidos, mis hermanos. Porque ahora quiero que vayamos a Segunda de Pedro para ver otro ejemplo. Esa es la riqueza que nadie hoy en día quiere en la iglesia. La gente quiere riqueza de dinero, fama, ¿verdad? Parejas, casa, fama, poder, autoridad, posición, etcétera. Segunda de Pedro 1. Fíjense lo que dice el verso 3. ¿Cómo dice su subtema encima, arribita del 3 ahí? Partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aquí hay dos cosas importantes en estas dos palabras. La vida, se está refiriendo a la vida de Dios, la vida divina. Ahora, cuando pensamos en vida, estamos hablando de la capacidad de vida, la capacidad de poder llevar a cabo las cosas que la palabra nos ordena. Ahora, como somos nacidos de nuevo, podemos obedecer la Biblia confiados en Cristo. Ya Él nos dio la capacidad, hoy lo vamos a ver aquí en un momento. Luego dice, y la piedad habla de nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Piedad significa santidad, andar, caminar, pensar, anhelar en las cosas que Dios anhela, pensar como Dios piensa, caminar en la voluntad de Dios, eso es piedad. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios, una persona que se santifica así como Dios es santo. Dice, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, obviamente por el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y su excelencia. ¿A quién se le debe la gloria? Y la excelencia a Él. Pero esto se nos atribuye a nosotros. ¿Cuándo? Cuando confiamos en que Él es el glorioso, Él es el excelente, somos perfectos en Él. Dice el verso 4. Dice, por medio de las cuales, ¿verdad?, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego comienza a dar una lista, ¿verdad? Vosotros también ahora añadan todo lo que se les es dado. Ahora bien, aquí habla de una sinergia en el servicio, vamos a decir, en la obediencia a Dios. Cuando añadimos estas cosas en práctica, el Espíritu nos va regenerando en el corazón. Pero quiero leer el verso 9. Dice, después de decir, añadan a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, dominio propio, ¿verdad?, amor fraternal y amor. Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis, ¿qué dice? Jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos damos cuenta que nosotros ahora poseemos la naturaleza divina. Ahora, yo pienso que la batalla en nosotros es nuestro intelecto humano. Porque nosotros cuando pensamos en lo divino, inmediatamente pensamos en un poder así como explosivo, en un poder de crear un planeta. Y no pensamos en el poder de amar a aquel que nos ofende. Como que no podemos conciliar la divinidad con esas cosas. Inmediatamente la mente se va a lo espacial, a las películas, a lo aventurero, cuando decimos yo tengo poder de Dios. Cuando la palabra habla del poder, dice Pablo a Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Poder para qué? Poder para vivir conforme como Cristo vivió también. ¿Cómo es que vemos lo divino de Dios? Las riquezas que Dios nos ha dado en nosotros. ¿Cuándo es que la vemos, verdad, manifestarse? Efesios 1. Vamos a ver un ejemplo. Efesios 1. Nosotros que escuchamos, pastores y muchos predicadores hablar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan de las bendiciones de Deuteronomio 28? ¿Verdad? Si obedeces, todas esas bendiciones te van a alcanzar. Fíjense lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero quiero que noten dónde. No fue con una casa, con un carro, con más dinero. Dice, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa en los lugares celestiales? Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de muchas, me voy a especificar en dos. Número uno, cuando nosotros, por ejemplo, no sé si recuerdan Gálatas 6:1, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Pablo allí, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo es, si ustedes ven que alguien comete una falta, un pecado, ¿verdad?, tú que eres de arriba, tú que eres nacido de nuevo, tú que eres espiritual, que disciernes y piensas conforme a lo que dice la palabra, corrígelo con espíritu de mansedumbre, con humildad, porque tú también puedes caer. Ahora, vosotros que sois espirituales, cuando dice la palabra no anden por vista, sino por fe, está hablando de que aunque estamos físicamente en esta tierra, andamos con la mente en el cielo. Jesús todo lo que hacía, dice, yo no hago nada si primero no veo al Padre, en otras palabras, ordenármelo. Yo no hago nada con los ojos puestos en esta tierra. Yo no vine a acomodarme a esta tierra. Mi mente está ahí arriba. Entonces, cuando vemos aquí que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, significa también en el ámbito espiritual. Dios, cuando nacimos de nuevo, hemos dado la clase del ser, por ejemplo, donde el Señor nos hizo nacer de nuevo.
el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de nosotros, no el Santo, el que nació de nuevo en nosotros, es perfecto, 100% perfecto, no tiene pecado. El pecado está en la carne. Por eso dice la palabra, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ver las riquezas y las bendiciones de Dios manifestarse? Cuando andemos en el Espíritu. Allí nos bendijo. La carne todavía no ha sido glorificada. Todavía la carne es débil, todavía tiene anhelos por esta vida, pero el alma, nuestro ser, tiene que decidir de andar o en la carne, en el Espíritu o en la carne. La palabra dice que andemos en la carne. Entonces, disculpen, en el Espíritu. Pero nosotros queremos bendiciones en la carne. Ahora, ¿hay bendiciones en la carne? Sí. ¿En qué sentido? Se manifiestan cuando andamos en el Espíritu. Luego en nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo material, se manifiestan, viene a ser el cuerpo como un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Aquí, donde dice, según nos escogió antes, esa elección tiene que ver con la iglesia. No se refiere, escogió a Raimundo y a Antonio, pero a Iván y a Domingo no. Los escogió, le está hablando a la iglesia. Incluso la carta de Efesios es al cuerpo de Cristo. Entonces aquí habla de la iglesia a los que tienen o a los que iban a creer, porque luego dice, para que fuésemos santos, incluso habla para ser santos en tiempo futuro, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ahí la iglesia, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, aquí es donde vemos, y a veces podemos hasta confundir, las riquezas cuando la Biblia habla de enriquecidos. Vamos a volver a 2 Corintios, cuando el verso que leímos, 2 Corintios 8:9, lo que significa que Jesús, por la gracia de nuestro Señor, dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bueno, cuando leímos Deuteronomio nos dimos cuenta que el Señor decía, si ustedes obedecen la palabra 100%, yo los voy a bendecir. Y yo sé que el Señor cuando, ¿verdad?, escribió Deuteronomio nos estaba dejando saber o nos estaba enviando un mensaje de que nadie iba a poder de manera perfecta obedecer la palabra. Era imposible. Solamente Jesús. Entonces, luego de una trayectoria desde la ley hasta Jesús, los hombres tratando de cumplir con Dios, agradar a Dios, el Señor comienza en los profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, Isaías, me hartan con sus sacrificios. Me hartan, o sea, estoy hastiado decía el de los ayunos. Estoy hastiado de tanto sacrificio y no me complacen. Y luego dice, vendrán días donde enviaré a Sión la salvación. Y ahí es donde el Señor comienza a prometer. Y cuando llega el prometido Jesús, es donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Toda una generación o múltiples generaciones tratando de ser ricos espirituales para con Dios, para recibir la bendición de Dios. Y luego llega el prometido y su primer mensaje, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué Jesús ahora aparece con este mensaje de pobreza en vez de riqueza? Ellos, me imagino, ¿verdad?, cuando escucharon este mensaje dijeron, Señor, pero tú dices en Deuteronomio que el que tiene riquezas es bienaventurado y ahora el que es pobre, no entiendo. Lo que pasa es que a veces Jesús decía, un nuevo mandamiento os doy. No era nuevo, lo que pasa es que nunca lo entendieron, nunca tenían la revelación del mismo mandamiento, porque los fariseos confrontaban a Jesús y Jesús le decía, lo mismo que les he dicho desde el principio, lo mismo, no he cambiado el mensaje. La diferencia es que ustedes lo torcieron, lo malinterpretaron. Y cuando Jesús nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es dándonos la oportunidad de reconocer nuestra condición para poder recibir las bendiciones celestiales en Cristo.
Nicodemo, ¿verdad?, que vino al Señor de noche, por un tiempo a lo mejor pensó que era rico, pero honestamente hablando, poniéndonos en los zapatos de Nicodemo, se dio cuenta que algo faltaba, que no estaba completo. Y vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y es lo que Jesús nos dice que se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Miren, cuando nosotros vivimos en Cristo, desafortunadamente la batalla de la iglesia, especialmente en este tiempo donde el consumismo es el capitán de la vida de muchos, no hay manera de experimentar esa riqueza a menos que lo dejemos todo. Y me explico, ¿qué significa dejarlo todo? No significa deja tu trabajo, no significa que Dios te llamó al ministerio a tiempo completo. Dejarlo todo significa lo que le dijo al joven rico, tienes que cambiar de Dios, tienes que cambiar la perspectiva de lo que tú estás mirando como tu Dios o tu seguridad. Y cuando viene el joven rico al Señor, viene vacío, pero con mucho dinero, mucha fama, mucha autoridad y mucho conocimiento, pero vacío. Y no llegó a recibir la verdadera riqueza. El Señor dijo, es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que el rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no reconocemos nuestra pobreza, y esa es la parte, hermanos, para recibir esta riqueza que estamos leyendo, primero tenemos que reconocer nuestra pobreza. Jesús, cuando quería sanar a algunos, se aparecían los fariseos, y en Juan 9 le dice, ¿qué quieres decir? ¿Que yo soy ciego o que somos ciegos? Dice Jesús, no, porque decís, ves, no lo puedo sanar, su pecado permanece. Y yo lo pondría así, ¿quieres decir, Jesús, que somos pobres? No, por cuanto decís soy rico, no lo puedo enriquecer. Entonces no podemos venir bajo la idea de que nosotros somos ricos a Jesús. Para poder ser enriquecidos tenemos que venir con la idea de que somos pobres. Quiero leer Isaías 59. Isaías 59. Un segundito, creo que no ese es el verso. 66, 66, sí. Dice el versículo 1, Jehová dijo así. Quiero que mientras leemos, tratemos de una manera, ¿verdad?, hasta donde podamos imaginarnos todo mientras vamos leyendo. Dice el Señor, el cielo es mi trono. Imagínese eso, ¿verdad? Casi imposible, pero hasta donde alcancemos. La tierra, estrado de mis pies. Ahora, el Señor entra mostrando su grandeza, ¿verdad? De esa plataforma, de ese fundamento que Él acaba de decir, nos va a hacer una pregunta. Él va a decir, ese es quien yo soy. Ahora les voy a hacer una pregunta bajo esa perspectiva. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ahora, ¿qué está haciendo el Señor con esos versos, hermanos? Nos está humillando, nos está llevando a nuestra realidad. Como Job pensaba que era justo y al final dice, Señor, yo pensé que te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ahora entiendo, ahora caí en cuenta. Pero aquí el Señor dice, mira, mi casa es el cielo, mi trono, perdón, y donde yo pongo mis pies para descansar, por así decir, es la tierra. Y nos pregunta, ¿dónde me vas a edificar o cómo me vas a edificar mi casa? O sea, ¿cómo me vas tú a agradar? Increíble. Dice, ¿y dónde el lugar de mi reposo? O sea, nosotros no podríamos hacer ni una casa para nosotros mismos. Quisiéramos una casita, ¿verdad? Por lo menos para vivir. El Señor vuelve, dice el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, el Señor está aquí engrandeciéndose de manera tal que nos lleve a ser pequeñitos para que podamos ver su poder y su grandeza. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es ¿qué?
pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, dice, y escogieron lo que me desagrada. Nos damos cuenta aquí, hermanos, algo sumamente increíble. El Señor utiliza su grandeza para hablarnos de nuestra pobreza. O sea, esa es la única manera que podremos ver nuestra pobreza, es mirando su poder, su grandeza, su majestad. Isaías 6 fue de la única manera que el profeta pudo ver su muerte. Dice, vi al Señor, entonces vi mi muerte. Cuando vemos ahora, la moneda está invertida. Ahora vemos la muerte del Señor en la cruz, y ahora al ver esa muerte podemos nosotros ver vida en nosotros. Esa es la inversión de la moneda. Al ver la vida de Dios, vemos nuestra muerte, pero cuando miramos la cruz, entonces podemos recibir la vida. Yo recuerdo, cuando leemos Mateo 16, yo me imagino la mente de los apóstoles allí, en ese tiempo todavía apóstoles, eran discípulos nada más, pensando en los milagros, en el poder que tenía Jesús, ¿verdad? Y yo casi me imagino estando yo en el grupo, con una contentura, porque ando con aquel que multiplica los panes, que tiene autoridad sobre todos los demonios, casi imaginándome todo lo que vamos a hacer en la tierra, porque andamos con el mandamás. Me imagino yo en ese grupo, ¿verdad? De repente el Señor les pregunta, ¿quién de ustedes dicen que yo soy? Dicen, no, tú eres el Cristo. Dice, wow, mi Padre te reveló eso, Pedro. Y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta fe. Y dice, y las tinieblas, el infierno, ni Satanás ni nadie podrá con la iglesia. Dice Pedro, me imagino Pedro, wow, ni Satanás. Me imagino la emoción. Y luego dice el Señor, me es necesario ir a la cruz. Y luego Pedro dice, ¿qué? No, Señor, no, Señor, la cruz no. No entendía Pedro que si Jesús no va a la cruz, nada, de lo que Jesús le acaba de decir se iba a cumplir. Primero la cruz, primero el cordero, primero el sacrificio para que haya fiesta. Alguien tiene que morir y si no es Cristo, somos nosotros. Y ahí es donde vemos la sustitución acerca del pecado en el cordero. Y ahora cada persona que mira hacia esa cruz y cree en lo que sucedió allí, cree en el nacimiento, en la muerte y resurrección de Jesucristo, esa riqueza ahora es atribuida a todo aquel que cree por gracia. ¿No es maravilloso el Señor? Ahora tenemos riquezas espirituales, ahora somos ricos espirituales, pero ¿saben qué, hermanos? Mientras vivamos mirando este mundo, nos va a pasar como Asaf, porque no debemos caminar como cristianos mirando la realidad de esta vida, porque a veces hay cristianos que ya han sido enriquecidos, pero no creen que son ricos, creen que son pobres. Hay una iglesia que vamos a buscar en Apocalipsis, vamos a buscar allá, vamos a Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, el Señor le dice algo acerca de su perspectiva. Apocalipsis 2, verso 8. Yo sé que Génesis y Apocalipsis son los dos libros más difíciles de encontrar, pero le voy a dar tiempo. Dice Apocalipsis 2:8, dice a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ¿qué? Y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? Pero tú eres rico. Fíjense la perspectiva de esta iglesia. Conozco tu pobreza, pero yo te digo que tú eres ¿qué? Vamos al capítulo 3, a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, verso 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea aquí el amén. El amén significa aquí el que firma los cheques. Amén es cuando algo se dice una afirmación y alguien le pone un sello.
¿verdad? Así dice el Señor, dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y fíjense lo que dice el verso 16, porque, ayúdenme, porque tú dices. ¿Quién dice? O sea, aquí en este caso, tú dices. O sea, la iglesia se jactaba de ser rica. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí viene la palabra, hermanos, que no todos tienen. Jesús le dice, y no sabes. Ahora, ¿cómo sabemos nuestra condición acerca de nuestra riqueza o pobreza? Es nada más cuando tenemos de frente al Señor. En este caso, la cruz. Cuando vemos la cruz, ese horror, esa película de misterio, si le podemos decir, nos damos cuenta que quienes estábamos supuestos a estar allí éramos nosotros. El ladrón le dice al otro ladrón, nosotros estamos aquí justamente. Este hombre está aquí siendo inocente. O sea, él mismo lo dice, es como que se lo profetizó. Estamos aquí justamente, o sea, eso merecemos, la cruz. Y Jesús nos dijo, es como que si nos paramos con el Señor frente a una cruz, entendiendo el proceso del dolor y el sufrimiento, y nos diga, wow, no sé qué va a pasar, pero tienes que ir allí, tienes una deuda con el Señor. Y de repente el Señor te dice, ¿sabes qué? Tengo una idea, yo voy. Esa es la idea aquí. Y esta iglesia se jactaba, 16 dice, tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto fue lo que experimentó Adán cuando pecó, mis hermanos. Por eso salió corriendo. Desventurado, miserable. Acuérdense que estas palabras, por nuestra cultura y nuestra costumbre de ver la televisión, nuestra mente se va a otra cosa, ¿verdad? Desventurado, miserable es como un insulto. Pero aquí, hermanos, es algo literal en nosotros. O sea, desventurados, miseria hay en nosotros. Somos pobres, ciegos, espiritualmente hablando, y desnudos. O sea, es algo que todos estamos ahí sin Cristo. Pero cuando reconocemos, la iglesia de Esmirna reconocía que era así. Y el Señor dice, pero tú eres rico. Ahí es donde tiene sentido cuando Jesús dice, bienaventurado el pobre, porque yo lo vestiré. Esa es la idea de Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tenía que ver con la venida del Espíritu Santo, y vamos a ser investidos con ahora, ya no vamos a ser desventurados, ya vamos a tener dirección. Ya no tendremos miseria, sino que llevaremos mucho fruto. Ya no más, ¿dónde ando? Ya no más seremos pobres, sino ricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando fueron a la puerta ¿cómo se llama? De la hermosa, estaba ahí el hombre. No tenemos dinero. De dinero somos pobres, pero no de poder. Pero de lo que tenemos, de eso te damos. Levántate y anda. ¿Cuánto costaría este hombre que no podía caminar levantarse de allí? Toda su fortuna, si es que no tenía dinero, por así decir, y no lo iban a sanar. Dice, y aquí vemos que por el Espíritu ya no somos pobres, tampoco somos ciegos porque ahora tenemos la dirección, mucho menos estamos desnudos porque estamos investidos con la santidad y la pureza del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero esto es cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza. Dice el Señor en el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos estamos dando cuenta que la batalla más grande que nosotros tenemos, hermanos, es vivir bajo el concepto de que somos pobres, somos miserables, ciegos, desnudos. Y cuando se nos olvida eso y creemos que por comprar algo material o tener alguna posición, somos alguien, se esfuma nuestro anhelo de buscar de Cristo. Se va, porque si no tenemos necesidad, mucho menos Cristo es necesario.
Pero cuando caminamos entendiendo que esa es nuestra verdadera posición, nos damos cuenta que en la cruz encontramos la riqueza, mis hermanos. Dice que Él murió para nosotros recibir vida. Dice que Él tuvo sed para que tengamos agua viva. Dice que allí lo escupieron, él recibió todo el azote, incluyendo la ira de Dios. Y Jesús recibió la muerte para que nosotros recibiésemos la vida. O sea, hubo un cambio. Lo que nosotros debíamos se le atribuyó al Señor. El rechazo que sintió Adán en el Edén, el cual él corrió de Dios, vemos en la cruz que Dios huye del Hijo, por así decir. Lo deja solo. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Es como decir a Adán, ¿verdad? Le dice el Señor a Adán, ¿dónde estás? Y Jesús en la cruz le dice al Señor, Padre, ¿dónde estás? Fíjense la inversión por amor a nosotros. Y ahora vemos que nuestra riqueza, hermanos, ya cuando vemos la cruz cara a cara, el dinero ya no es un medio para medir nuestra riqueza. Tener mucho dinero, poco dinero es simplemente dinero. No es ser pobre porque tengo poco dinero, o tener mucho dinero significa ser rico. Y lo vemos en el joven rico. Estaba vacío, triste. Entonces, ¿a qué le llamamos riqueza? Es muy importante. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando vemos la cruz, lo que sucedió allí, cuando Jesús ve todas las promesas, o la gente, perdón, las promesas que Jesús hace, nos damos cuenta que todo el mundo se pone muy contento. Vino el Mesías, gloria a Dios. Pero en el momento que Jesús, Lucas 11, vamos a Lucas 14. Usted ya conoce el versículo. Vemos en el verso 25, donde grandes multitudes le seguían. Hemos leído esto ya varias veces, pero es un recordatorio nada más. Donde el gentío le seguía, hermanos. Pero ¿cuántos de los que le seguían creían en él? ¿O creían en lo que él podía hacer? Dos cosas diferentes. Porque dice que la multitud en un momento le agolpaba y una mujer lo tocó. Y dice, alguien me tocó. ¿Dónde la tocó ella a Jesús? En lo espiritual. La gente veía al Jesús por fuera, pero la fe ve al Jesús por dentro. Los demonios cuando veían a Jesús decían, sabemos quién eres, o sea, te vemos clarito, somos espíritu. Pero la gente veía lo que él daba y nunca lo llegaron a conocer más profundamente, solamente poquitos. Y esta mujer dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Y cuando la mujer lo toca, que ni siquiera tocó su piel, tocó su manto, el Señor dice, alguien me ha tocado. Y dice, Señor, la gente te empuja, te pisa, te agolpea, o sea, se agolpa sobre ti. Y tú dices, alguien me tocó. No entendió que el toque fue diferente. Es un toque de conocimiento relacional. El toque de fe. Y aquí esta multitud le seguía, pero no estaba detrás de Jesús, estaban detrás de lo que él daba. O sea, no podían discernir que las riquezas estaban en él, pero no materiales. Jesús multiplicó los peces con Pedro, y luego que ve, me imagino Pedro y todos los que están allí vieron las barcas llenas, le dice, deja eso, nada de eso es riqueza. Eso lo produje yo soy la fuente que da eso y 1,000 millones eternamente más que eso que estás viendo con los ojos. Y a veces cuando Jesús multiplica algo terrenalmente, nos quedamos allí enfocados y nos olvidamos del multiplicador. Y nos damos cuenta cómo Jesús trata de quitar nuestra mirada de lo terrenal. La pregunta viene, ¿cómo nos enriquece la cruz, mis hermanos? La cruz, ¿verdad?, es lo que cambia nuestra manera de ver al prójimo. Donde ya yo no veo al prójimo para que me sirva a mí, sino ahora yo sirvo al prójimo. Marcos 10:45 dice, yo no he venido para ser servido, ¿verdad? Yo vine a servir. Perdón, y ahora cuando vemos lo que Jesús hizo, Jesús nos dice, mi vida por la tuya. Y nosotros también adoptamos eso y decimos, mi vida por la tuya. Ahora yo sirvo no buscando ningún beneficio íntimo ni personal, ni privado, ni algo egoístamente, ¿verdad? Tratar de sacarle a la gente, sino que ahora sirvo por lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora, en ese momento, hermanos, hemos abierto las ventanas de los cielos. ¿En qué sentido? Que cuando andamos en ese tipo de actitud, Dios nos va a respaldar con todo. Y dice el Señor, que la escalera de Jacob estará abierta para nosotros, donde ángeles estarán sirviéndonos.
por cuanto estamos haciendo la voluntad del Padre, mis hermanos. ¿Usted cree que si estamos ocupados haciendo la voluntad del Padre, tendremos falta de algo? ¿Tendremos necesidad de las cosas que son conforme a la voluntad de Dios? Imposible. Y por eso es que la imagen de la cruz, lo que sucedió allí, hermanos, cambia nuestra perspectiva. Jesús se negó, se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Y ahora nos dice, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en una ocasión Jesús predicando, llegó su mamá y sus hermanos. Jesús, te buscan. Y el Señor dijo, mi familia es la que hace la voluntad del Padre. Si ellos me quieren ver, tienen que seguirme también. O sea, no había exclusivos. Pensaría uno, ¿verdad? Wow, Señor, tu mamá María seguro tiene un ticket gratis, ¿no? Si no cree, se va al infierno. Así es la cosa, mis hermanos. Y nos damos cuenta que esa cruz es la entrada al Señor. Ayer en Queens hablábamos de este tema y explicábamos acerca del tabernáculo, usando una alegoría, una metáfora, una historia ilustrativa de si alguien dice, ¿verdad?, quiero conocer a Dios en ese tiempo. Ahí estaba el tabernáculo y dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y me imagino los levitas y sacerdotes seguro le decían, Él está ahí en el arca, pero no puedes entrar. Y me imagino la persona diciendo, ¿verdad?, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo entrar si ustedes entran? Dice, sí, no somos especiales, pero hay ciertas cosas que hay que atravesar para poder ir. Lo primero es que al tú entrar por esa cortina, te vas a encontrar con un altar humeando del sacrificio. Es lo primero que está de frente. No te puedes brincar por atrás, no puedes esquivar el arca del sacrificio. Esa es la puerta para entrar a la presencia, porque ahí se encuentra la sangre que le llamamos la llave para entrar a su presencia. Y así podemos conocer a Dios. Aquí el Señor ve esta multitud que le sigue, ¿verdad? Y Jesús podía ver la intención de todos, hermanos. Quiero ir a Juan 6 para que vean un ejemplo allá. Juan 6. Versículo 25. Dice Juan 6:25, dice, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, esa es la intención de ellos, no porque habéis visto las señales. Esta palabra señal, Jesús decía, porque al Hijo del Hombre ha señalado el Señor. O sea, el Señor señaló aquel que iba a traer libertad al mundo, aquel que quita el pecado del mundo. El pecado era lo que hacía la separación entre el hombre y Dios. Todo el mundo iba camino al infierno sin Cristo, sin el sacrificio perfecto. Entonces el Señor señaló a un solo perfecto escogido, el unigénito del Padre, para que por medio de su sacrificio recibiésemos el perdón de pecados, pero no solamente el perdón, sino también la vida eterna y abundante. Dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, o sea, se está refiriendo a Él. Dice, y da vida, ahí está la riqueza, ¿verdad?, al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Todavía no entendían. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, fíjense aquí donde vemos las riquezas, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué? Por sus ojos carnales, sus ojos humanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús está haciendo aquí un juego de palabras, sabiendo que Isaías dice que Él es el Padre. Pero está con un juego de palabras, mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Me los da, pero yo los resucito. O sea, hay un juego de palabras. En el verso 41 dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Se estaban pensando humanamente. Dice, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, cuando Jesús predicaba y hacía señales y milagros, estaba haciéndolo para que aquellos que lo oían o lo veían creyesen en Él como Dios. Y cuando los que conocían la palabra, los judíos, veían todo lo que Él hacía, comenzaban a conectar los cabos. Dice, espérate, este desciende del cielo, y comienzan a conectar las palabras y va a decir, ese es el Mesías, ese es el Señor. Pero muchos de ellos no creyeron. Y Jesús dice, ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Significa que cuando veían a Jesús no podían creer en Él por lo que estaban mirando, sino por lo que decía y por lo que hacía. Y ahí, cuando la gente creía en el mensaje, el Señor infundía fe en esa persona. Y el Señor se lo traía al Hijo, decía, Señor, creo. Y esa es la manera como viene la fe. Dice más adelante, verso 46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, ese pan no enriquecía, era un pan pasajero. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está hablando de la cruz. Luego dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y quiero que noten esta parte muy importante, cuando Jesús dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, está diciendo lo mismo que le dio el Señor como instrucción al pueblo en Éxodo 12, cómanse todo el cordero. Para poder experimentar las riquezas en gloria, tenemos que comernos todo el cordero. No lo podemos compartir, no podemos mezclarlo, todo el cordero, carne y sangre. Eso es muy importante porque muchos cristianos no llegan a experimentar la plenitud en Cristo por tener un pie en el Jordán y otro en Jericó. Y desafortunadamente no podemos servir a dos señores y por eso nunca llegamos a experimentar a Jesús por completo. Dice más adelante, versículo, ¿dónde ando? El 53, 54, ¿sí? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Y para esta multitud era algo importante porque ellos venían de generación en generación hablando de esto que sucedió en el desierto. O sea, es difícil, pensando ya como judío, escuchar este mensaje. O sea, de generación en generación, miles de años, viene este mensaje
Y dice que la ley le demandaba a los judíos recordarle esto. Las fiestas que celebran, que todavía las celebran, tienen que ver con el recordatorio de la salida del Éxodo, de Egipto, ahí en el Éxodo. Y para ellos oír esto es como derrumbar su Dios imaginario. Decir, Señor, esto lo tenemos por tradición de generación en generación. Y termina diciendo el 59, esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, o sea, de los que sí le seguían, dura es esta palabra. Obviamente era dura porque tenían que derribar todas sus tradiciones, tenían que acabar con ese pensamiento, ¿verdad? ¿Quién la puede oír? O sea, aquí hay una confrontación de negación. Tenían que negarse a todo lo que le daba identidad a ellos como judíos. O sea, ellos se jactaban de ser el pueblo escogido, el pueblo que iba a heredar la salvación, el pueblo de donde venía el Mesías, el pueblo que vio a Dios en el desierto, el pueblo que salió de Egipto viendo el mar abierto en dos. Y ahora Jesús le dice, nada de eso tiene sentido, era solamente un mensaje hasta llegar a mí. Lo tenían que mantener perpetuamente como un recordatorio, no como un Dios en sí. Y aquí es donde en el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y aquí esta palabra, hermanos, está conectada a lo que la cruz hace cuando le presentamos el Evangelio a alguien. Lo primero para conocer a Dios es la cruz. La cruz es ofensiva. Dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ahora, ¿se dan cuenta que de una manera casi indirecta le está hablando de donde iba a ir la cruz? Que el camino al cielo es la cruz, para nosotros y para Jesús. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí es donde Jesús parte en dos, divide en dos partes las riquezas terrenales versus las riquezas celestiales. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen. ¿Por qué usted piensa que la gente no cree hoy? Por amor al mundo. Esa es la única respuesta. Amor a este mundo. Amor a esta vida. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, o si no le fuere dado del Padre. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Aquí es donde vemos, hermanos, cada día todavía vemos esto. Personas que a medida que van oyendo, hablábamos hace un momento de casa de oración, personas que salieron de iglesias que no predicaban el Evangelio y nos llamaban por teléfono, ¿verdad? Contentísimo que abrieron casa de oración. Sí, o sea, le estoy hablando de aproximadamente, ¿verdad? No cientos, pero mucha gente, decenas de personas llamaban. Wow, qué contento estoy, qué contenta estoy, ya voy a tener un lugar donde congregarme, etcétera, etcétera. Y el 80%, casi el 85% de esas personas, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque una cosa es ver lo que llamamos sana doctrina desde lejos hasta que entramos en la verdad. Y yo me imagino los discípulos y los que seguían a Jesús veían milagros, veían prodigios, veían gente ser sanada, multiplicación de los panes, y luego se ponían contentos hasta que Jesús le hablaba de la cruz y llegaba ese mensaje y vemos como dice el 66, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, esto también habla o define el corazón de lo que está buscando. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué nos dice este verso, hermanos? Nos damos cuenta que el Señor no tiene exclusivos. O sea, Él escogió a estos para servicio, no para salvación. O sea, la elección de 12 no era para salvación, era para los apóstoles, servicio. Para que mediante ellos se formase la iglesia para salvación de todo el mundo. Esa es la idea. Como Jeremías dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Y fíjense lo que dice el Señor. Le dice, ¿acaso se quieren ir? Verso 68 dice, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Ahora, Pedro dijo una palabra que para nosotros debe ser tatuada en nuestro corazón. Solamente en Jesús encontramos palabra de vida eterna. Solamente en Él
encontramos las palabras para vida eterna. Y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, no os he escogido a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. O sea, Él está diciendo, yo soy Dios, yo lo sé todo, ¿verdad? Luego le dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, pero Judas representa, hermanos, aquel que va detrás de las riquezas de este mundo, el dinero, y rechaza a Jesús. Los otros 11 representan los que van detrás de Jesús y desechan las riquezas. Y aquí es donde vemos que Pedro, ¿verdad? En Juan 21, vamos a Juan 21 ahí mismo, al final nos damos cuenta de algo, mis hermanos. 21, versículo 18 y 19. Y es aquí donde encontramos las riquezas en gloria. Aquí el Señor está a punto de ascender al cielo y le dice el Señor a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí es donde encontramos, hermanos, frente a frente la cruz, no solamente de Jesús, sino de Pedro y de todos los demás. Frente a frente la cruz. Es lo que a todos le corren, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Todos queremos bendiciones sin cruz. Queremos bendiciones sin sacrificio. Queremos que Dios se manifieste en mi vida sin haber sacrificios. Isaías no pudo ni hablar con Dios hasta que no hubo sacrificio. Dice que el ángel tomó un carbón del altar del sacrificio y se la pasó por la boca. Asumimos que si estaba encendido el altar del sacrificio, había un cordero allí. Esa es la idea. No estaba prendido allí, ¿verdad? Nada más echando calor en un desierto, ¿verdad? Estaba quemando el cordero. Y tomó un carbón y fue pasado por su boca. Y dice luego, entonces escuché la voz del que clamaba. Las riquezas de Dios se encuentran luego de la cruz, no antes de la cruz. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir frente a la cruz de Cristo, recordando lo que sucedió allí, para que de allí nazca la motivación de nuestro servicio, el cual no servimos buscando nada a cambio, sino ya el Señor se dio por nosotros, ahora nos debemos a Él. Ya el servicio es una obligación ante el Señor por cuanto Él me compró, ahora somos esclavos de Él, pero es esclavos por amor, no es esclavitud obligatoria, sino por el llamado del Evangelio. Y somos ricos en Él. Nuestro espíritu es donde encontramos las riquezas de Dios, no en la carne. La carne puede disfrutar momentáneamente, pero la carne se desgasta, se arruga. Jesús sufrió en la cruz, los apóstoles se hicieron viejos, David se hizo viejo, pero su espíritu, ¿verdad? Ahí estaba. Entonces, no olvidemos que nuestro espíritu es perfecto, no tiene pecado, y tenemos que entrar al cielo por medio del espíritu. Mientras la carne esté viva, no podremos irnos de aquí. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Te pido, Señor, que estas palabras se queden muy profundas en nosotros.